Retomamos de nuevo las charlas en colaboración con la nueva Crónica de León, Infocámara TV, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León. Un tema que creemos muy interesante y es la impugnación de acuerdos de comunidad. ¿Cómo podemos impugnar esos acuerdos de comunidad y hacerlo bien? Además, contamos hoy con la colaboración de nuestro letrado asesor, Juan López Contreras Martínez. Y pasamos a hacerle, en primer lugar, unas preguntas para situar el tema y después ya una breve exposición de lo que hay que hacer. Juan, queremos saber en primer lugar el típico tema del pago de cuotas voluntario, es decir, un propietario no está de acuerdo con los gastos que se le giran y decide unilateralmente dejar de pagar y esperar, además, a que la comunidad le reclame. ¿Qué opinas de esto? ¿Debe hacerse así? Precisamente, Miguel, este es un error muy frecuente en los vecinos de las comunidades de propietarios. Buscan presionar a la comunidad no pagando para que cuando no están de acuerdo con las decisiones tomadas en una junta. Eso es un error. En primer lugar, porque el acuerdo es directamente ejecutable y, por lo tanto, basta con que la comunidad reclame judicialmente la deuda para que el juez le condene a pagar sin entrar en si es o no válido el acuerdo. Por lo tanto, en estos casos sería un error no impugnar el acuerdo con el que no se está conforme porque el juez le va a condenar a pagar, salvo que haya una previa impugnación que, lógicamente, declare no válido el acuerdo. Perfecto, Juan. Yo creo que ha sido muy clara la respuesta. Tenemos otro tema, las exclusiones estatutarias. Vamos a poner el ejemplo de un local comercial con un importante coeficiente, no es raro, que ocupe además todos los bajos, y además hay una exclusión estatutaria del pago de los gastos relativos a la fachada. Tenemos una inspección técnica de edificación realizada y el informe nos obliga a reparar esa fachada, aparentemente en principio excluida de pago por los locales en los estatutos. El propietario del local envía una carta al administrador y a modo de impugnación, lógicamente, y el administrador le contesta que el acuerdo ya está tomado y que o paga o se le va a reclamar. ¿Qué ocurre en estos casos? Vamos a ver, en estos casos es imprescindible que se impugne y esa impugnación tiene que ser siempre judicial. No vale, impugnar no significa enviar una carta al administrador, al presidente, mostrando la disconformidad con el acuerdo. No, impugnar es siempre una interposición de una demanda judicial. Por lo tanto, si no hay demanda judicial, el acuerdo sigue siendo válido y ejecutable y, por lo tanto, la comunidad puede exigir el cumplimiento y exigir a ese propietario que pague la parte que le corresponda. Aunque sea injusto, pero mientras no se impugne judicialmente, insisto, el acuerdo será válido. En tercer lugar, el sistema de reparto de gastos. Lo normal quizá en muchas comunidades o en la mayoría es el reparto por coeficientes de los gastos, pero no es raro que se llegue a acuerdos donde se decida que se pague a partes iguales. Ponemos una comunidad que ha tomado ese acuerdo sin oposición de nadie, es decir, si nadie se opone, es un acuerdo unánime. Pero yo tengo un piso más pequeño que otros y cuando veo las cuentas, las primeras cuentas después de ese acuerdo, resulta que a mí me perjudica, lógicamente, voy a pagar más. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Vamos a ver, ya hemos visto que no basta, se toma decisiones por una comunidad, hay que impugnarlo, pero además esta impugnación exige una serie de requisitos que los vamos a ver a continuación. Pero ya adelanto dos de ellos. Uno de ellos es que ha de impugnarse, pero previamente hay que haber votado en contra o salvado el voto. Por lo tanto, si en este acuerdo que se me está diciendo se acordó por unanimidad y después uno se arrepiente, pero uno mostró el voto a favor, ya ha perdido la posibilidad de impugnar. Ese acuerdo va a convertirse en válido, firme y no se puede impugnar, salvo que en el futuro la comunidad tome otra decisión. Pero esa decisión ya está tomada y ya es inimpugnable, no se puede impugnar. Y en segundo lugar, se me dice que se tomó la decisión el año pasado y cuando se aprueban las cuentas al año siguiente es cuando me doy cuenta que, claro, menudo gasto he tenido este año con el cambio de reparto de gastos. Bien, pero en este caso hay otro problema.
no va a prosperar la acción porque no se ha ejercitado la acción dentro del plazo, porque hay que ejercitar la acción judicialmente y además en unos plazos que ya veremos de 3 o 1 año según los casos. Bueno, como hemos visto, el tema de la impugnación de acuerdos es interesante. En la práctica se plantean muchas consultas en esta materia y debemos de aprender. Lógicamente va dirigida esta charla a las personas en general. Siempre se debe de acudir, el que tenga algún caso concreto muy específico, a personas que conozcan, especialistas como son los administradores de su propia comunidad o abogados que le resuelva el tema concreto. Ahora bien, vamos a ver o tener un conocimiento mínimo de qué debemos hacer cuando no estamos conformes con lo que decide una comunidad de propietarios, que muchas veces nos afecta hasta la salud, porque por lo menos así lo digo yo con muchos clientes, nos afecta realmente en la vida diaria y bueno, son temas que están en candelero. Vamos a ver en primer lugar quiénes están legitimados, es decir, quién puede impugnar una junta de propietarios. Lógicamente ha de ser un propietario de la comunidad. Y vamos a distinguir en primer lugar los que han estado presentes en la Junta de Propietarios. En este caso, los que hayan votado a favor de ese acuerdo no tienen la posibilidad ya de impugnar el acuerdo. Antes lo habíamos visto, alguien que vota a favor de un acuerdo no puede ir después a los tribunales a decir que no estaba de acuerdo por la teoría de los actos propios que denominamos los juristas, pero tiene su sentido común. Sí pueden los que hayan votado en contra. Ahora bien, la ley se expresa de una forma un poco peculiar porque dice que han de salvar su voto. ¿Qué es esto de salvar su voto? Pues ha habido discusiones, como sucede en materia jurídica, si bien en una sentencia que es conocida, de 9 de mayo del año 2013, pues ya dijo el Tribunal Supremo que aquellos que votaban en contra no era necesario que hicieran nada más, ya se consideraba que habían salvado su voto. Ahora bien, hay algunas audiencias provinciales que todavía están diciendo que no solo hay que votar en contra, sino que una vez tomado el acuerdo hay que decir, salvo el voto, es decir, voy a impugnar. Y por lo consiguiente es recomendable que cuando se vote y se tome el acuerdo, aquellos que están en contra del acuerdo digan al administrador o al presidente o al secretario, que realmente es el que tiene que cumplir esa función, diga que se conste en el acta que salvan el voto. Sí tiene importancia o es peculiar los ausentes, los que votan o se abstienen. ¿El que se abstiene puede impugnar? Pues en principio no, porque no ha votado en contra. Sin embargo, hay una doctrina, y además a mí me parece que es adecuada, que aquellos propietarios que se abstienen pero indican que salvan su voto a efectos de impugnación porque, por ejemplo, se toma el acuerdo de aprobar un presupuesto de reforma del tejado, lógicamente hay cuestiones técnicas que hay que consultarlas, pues si no tuvo toda la documentación o todos los presupuestos a la vista, pues puede decir que se abstiene por ahora pero que salva su voto. En ese caso se permitiría, por lo menos los tribunales están posibilitando que aunque no votaran en contra, salvando el voto, puedan también impugnar el acuerdo si posteriormente se da cuenta que es perjudicial. Esto respecto a los presentes en la reunión. Respecto de los ausentes, bueno, lo que se viene a decir o a reconocer es que pueden impugnarlo, pero en aquellos casos que se trata de acuerdos donde se exige unanimidad o mayorías cualificadas, la ley dice que hay que notificarles el acuerdo y tienen el plazo de 30 días para oponerse. Entonces, ¿qué sucede si no se oponen? Bueno, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado en una sentencia del día siguiente, del 10 de mayo de 2013, en la cual dice que aunque no se opongan en el plazo de 30 días, los ausentes tienen en todo caso derecho a impugnar los acuerdos de la comunidad. Lo que pasa es que es aconsejable que el ausente, cuando le notifiquen el acta, manifieste su voto en contra lo antes posible y en todo caso en el plazo de 30 días, para no tener problemas de interpretaciones judiciales. Esa es mi recomendación. Por último, también podrán impugnar el acuerdo aquellos vecinos que indebidamente hayan sido privados de su voto. Como sabemos, o por lo menos debe conocerse, no tienen derecho a voto aquellos que tengan deudas con la comunidad en el momento del inicio de la celebración de la Junta. En este caso, si esa privación del voto fue indebida porque no debía dinero, entonces, en este caso, aunque haya votado en contra y no se le ha computado su voto, siempre va a tener derecho a impugnar el acta. ¿Cuándo se puede impugnar el acta? Es decir, no todos los acuerdos de la comunidad se pueden
impugnar, porque hay tomas de acuerdo que no son acuerdos propiamente dichos. La ley contempla qué casos podemos impugnar. Dice la ley que se pueden impugnar todos aquellos acuerdos contrarios a la ley y a los estatutos. En segundo lugar, cuando resulten, cuando es contrario a la ley y a los estatutos, pues por ejemplo, si la ley dice que hay que aprobar un acuerdo con una mayoría de 3/5 y se aprueba con mayoría simple, pues eso va en contra de la ley. Si dicen que se ha tomado un acuerdo con mayoría simple y se exigía una mayoría cualificada, pues eso va en contra de la ley, pues se puede impugnar. Cuando resulten acuerdos que resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios. Por ejemplo, imaginémonos una terraza retranqueada, donde el propietario del ático ha perforado, por los motivos que sea, la tela asfáltica y la ha roto. Y se llega a la comunidad y por presiones de ese vecino pues se adopta el acuerdo de arreglarlo a cargo de la comunidad. Bueno, pues eso es un acuerdo contrario a los intereses de la comunidad que beneficia a un vecino, pues otro propietario podría impugnarlo. Y también aquellos supuestos de acuerdos que supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga la obligación jurídica de soportarlo. Imaginémonos, en un patio la comunidad decide hacer una instalación y le tapan la ventana a un propietario, pues no tiene obligación de soportar esa servidumbre, salvo supuestos recogidos en la ley de instalación de ascensor, etcétera, que no vamos a entrar en ellos, pero habría excepciones. Bueno, pues ese es un supuesto que también se podría impugnar. Y por último, un tema también que es objeto de mucho debate cuando el acuerdo sea tomado con abuso de derecho. Es un tema muy interesante, no podemos entrar en él en un webinar como esta, pero simplemente indicar que hay casos que se toman, hay comunidades de 10 propiedades, que 3 han cerrado su terraza y llega al cuarto, pide autorización a la Junta para cerrarlo y la Junta de vecinos le dice que no. Pues hay abuso de derecho ahí, hay abuso de derecho cuando, por ejemplo, un propietario de un local que le obliga el ayuntamiento a abrir una puerta en la fachada y la comunidad se niega a dejarle que la abra. Hay abuso de derecho por parte de aquellos propietarios que no sacan prácticamente beneficio ninguno y se lo impiden. Bueno, esto es objeto de mucho debate. Actualmente se tiende a considerar que la comunidad tiene facultades para prohibir cuando se ajusta a la ley. Pero bueno, hay matices, hay mucha casuística y habrá que estar todo, en cualquier caso al supuesto concreto y recomendamos por ello consultarlo a las personas cualificadas, a abogados, administradores de finca, etc. ¿Qué requisitos necesitamos para impugnar el acuerdo de la Junta? En primer lugar, porque claro, no estamos de acuerdo con lo que las decisiones tomadas por la Junta de Propietarios, pero yo puedo impugnarlo en cualquier caso. La ley exige unos requisitos. En primer lugar, nos exige estar al corriente en los gastos de la comunidad, es decir, no podemos deber nada a la comunidad, sino lo primero que va a hacer el juzgado es inadmitir esa demanda, si no justificamos documentalmente que estamos al corriente en los gastos de comunidad. En segundo lugar, bueno, también se admite lógicamente en el momento de presentación de la demanda, consignar, o mejor dicho, no es la palabra precisa consignar, depositar en el juzgado a disposición de la comunidad la deuda que se tenga con la propia comunidad. En segundo lugar, se exige, como hemos visto, que se salve el voto en la Junta, es decir, yo no puedo impugnar si no he votado en contra o no he salvado el voto o en aquellos supuestos que antes hemos visto. Y además, la acción, es otro requisito, debe interponerse dentro de unos plazos que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se impugna? Necesariamente, ya lo hemos adelantado cuando Miguel me hacía las preguntas introductorias, necesariamente debe ser una impugnación judicial ante los tribunales. Necesariamente voy a necesitar, porque así lo ha querido el legislador, ir por un juicio que se llama ordinario, juicio ordinario, y ese juicio exige intervención de abogado y procurador, por lo tanto va a ser un juicio caro, nos va a exigir pagar honorarios de abogado y procurador. Este es uno de los grandes escollos que se encuentra la gente que quiere imponer un acuerdo y cuando valora, pues se da cuenta que imponer un acuerdo de cuantía indeterminada, que muchas de las impugnaciones de acuerdos de comunidades son cuantías que no se pueden determinar, pues cuesta fácilmente cantidades superiores a 2.000 euros fácilmente y por lo tanto retrae a mucha gente la reclamación. ¿Qué plazos tenemos, como decíamos, para impugnar? La ley establece una regla general que es 3 meses desde que se tomó el acuerdo o excepcionalmente un año cuando el acuerdo
pues solamente para aquellos acuerdos que sean contrarios a la ley o a los estatutos. La regla general, por lo tanto, es 3 meses y es un plazo muy corto en la vida práctica, porque hasta notifican el acta, se consulta, inmediatamente pasan los 3 meses y tenemos verdaderos problemas a veces para interponer demandas en plazo. ¿Desde cuándo se cuenta este plazo? Pues los que estuvieron presentes en el acuerdo desde la celebración de la Junta y los ausentes desde que se les notifica el acta de los acuerdos que se han adoptado. Y una peculiaridad de esta acción de impugnación es que es una acción de caducidad. ¿Y qué significa esto de que es una acción de caducidad y no de prescripción? Pues que no se interrumpe. Es decir, hay acciones, a mí me causa, tengo un accidente de automóvil porque alguien me embiste con su coche, tengo 1 año para reclamar, pero yo puedo cada 2 o 3 meses mando una carta al fehaciente, al causante de daño y me vuelve a empezar el plazo para poderlo reclamar judicialmente. Sin embargo, en el caso de acciones de impugnación de comunidades de propietarios es de caducidad. Aunque mande cartas al administrador de que no estoy de acuerdo o al presidente, no se interrumpe el plazo y me sigue contando. Una cuestión importante de tener en cuenta es que ese acuerdo con el que no estamos conformes y que impugnamos judicialmente sigue siendo ejecutable. Es decir, el acuerdo de la comunidad se puede ejecutar una vez se haya tomado. Entonces, si hay algún acuerdo que quiero paralizar, la única forma es de pedirlo al juez, bien a través de un sistema que se llama medidas cautelares, pedir al juez, a la vez que pongo la demanda de impugnación del acuerdo, pues que suspenda la ejecución de ese acuerdo, porque si no, se puede ejecutar. Y por eso es tan importante, cuando no estamos conformes con las cuotas que nos pasa a la comunidad, impugnarla lo antes posible, porque si no el juez me condenará porque es ejecutable, como decíamos al principio. Pues fundamentalmente estos son los motivos o las cuestiones más importantes que podemos tratar en los temas de impugnación de acuerdos. Sin perjuicio de cualquier persona que esté interesada, estamos a su disposición para poderlas aclarar. Y no sé si, Miguel, tienes alguna pregunta que me desees realizar sobre esta materia, que realmente es de las que más consultas nos hacen y bueno, que existe mucha controversia en las comunidades. Se me ocurre una última pregunta, quizás motivada también por estos tiempos pandémicos y la legislación que ha permitido realizar juntas telemáticas. ¿En qué afecta esto? En una junta telemática que se haya realizado, que se haya votado, ¿cómo puede impugnar los acuerdos? ¿Hay alguna peculiaridad? ¿Es normal el sistema como nos has enseñado? Es una novedad lo que ha introducido las reformas para adaptar a la situación del COVID, de permitir reuniones de distinto tipo, sobre todo la más destacada, las telemáticas y las de voto a distancia. Las telemáticas no difiere prácticamente en nada con las presenciales, porque las telemáticas los vecinos pues tendrán que manifestar su voto a favor o en contra y por lo tanto apenas hay diferencia. Sí con las de voto a distancia. ¿Por qué? Porque el sistema es muy brevemente, la comunidad tiene que comunicar a los vecinos los puntos que se van a votar con el tipo de respuesta y el vecino tiene que responder. Lógicamente, cuando le notifican el acuerdo que se va a tomar, ahí no conoce el resultado. Y cuando vota tampoco conoce el resultado. Entonces va a ser cuando le notifiquen el resultado de la votación cuando se van a empezar a contar los plazos y aquellos que hayan votado en contra serán los que podrán impugnar los acuerdos con los que no sean conformes. Es la peculiaridad fundamental, aunque se plantean muchos problemas sobre aquellos que no hayan recibido la notificación, etcétera, etcétera. Pero básicamente hay que tener en cuenta que los plazos van a contar desde que se notifica el resultado de las votaciones de todos los vecinos, es decir, el acuerdo tomado. Muy bien, gracias por todo, Juan. Esperamos que les hayamos clarificado conceptos. El tema yo creo que es muy interesante, puede dar para mucho más y seguramente tendremos más dudas, insistiremos quizá en esta materia. Gracias por todo y hasta la próxima videocharla.